Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. A ver, primero agradecerle su tiempo. Es complicado definir la hora de inicio. Algunos estamos viendo de La Plata y hay un montón de gente que va y viene. Hemos tenido más de, creo que eran 72 hasta hace un rato inscriptos. Siempre eso da una expectativa y después empieza a pasar otra cosa durante la mañana. Brevemente, por supuesto, agradecer siempre hay que empezar en el rugby agradeciendo, agradecer al Romero Bress que nos da este lugar, agradecer a gente que empieza a llegar o gente que está, que bueno, Facu, Sergio, nos ayudan o colaboramos con Darío en esto que es el grupo de estudios, que me tengo que tomar unos segundos para decirlo, pero insisto, hay gente de audio que también nos está dando una mano. Hay una organización muy grande para intentar hacer 6º simposio, es decir, que hace 6 eventos y todos grabados y todos públicos y todos subidos a un canal de YouTube que hoy, cuando uno mira estadísticas de 30.000, 32.000 personas en toda América, empieza como a magnificar esto que estamos intentando hacer. En un momento es siempre la queja, donde queremos salir, ¿no? La queja es si fue a la mañana, si fue a la tarde, si fue muy lejos, si fue muy cerca, si jugaban los Pumas, no jugaban los Pumas. Siempre hay una queja. Y un poco yo comienzo así mi charla. Cuando yo empecé, me apasionaba la educación física, el gran lugar era el Romero Bress. El gran lugar es ahí, era como... Bueno, después estuve en La Plata. Hoy soy defensor de la Universidad Nacional de La Plata y les voy a contar también después durante la charla por qué. Pero cuando empecé siempre era la queja de uy, no hay esto, uy, no hay lo otro, uy, no nos dejan, casi como en los clubes, ¿no? Vieron que en el rugby casi siempre nos quejamos de... Y logré con el tiempo darme cuenta que hay que hacer, que hay que trabajar, que hay que darle para adelante. En esa vuelta logramos hoy tener 2 grupos de estudio. El grupo de estudio que genera esto es el grupo de estudios sobre rugby en América, que es abierto, gratuito y no solamente para académicos, porque de alguna forma nosotros tenemos esa línea, pero también logramos generar otro grupo de estudios, que creo que les tengo que pasar el chivo porque creo que corresponde, que es el grupo de estudios e investigaciones en rugby, que está en un centro de estudios y es el único de habla hispana en el mundo que genera como un grupo de estudios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque acá hay gente cercana al rugby y a veces el rugby, algunos queremos hacerlo un poquito más serio, entre comillas, y otro un poquito menos serio. En esa ida de vuelta no está bien ni está mal. Es justamente hacer, y en la medida de hacer, darle espacios a que todos tengan la posibilidad de estar participando. Dicho esto, los primeros 20 minutos, después si quieren lo podemos dialogar. Los que no están acostumbrados a la dinámica de un simposio, a diferencia de un congreso que uno habla y nadie pregunta, es intercambiar y es sacarnos ideas. Nosotros también estamos aprendiendo mucho y podemos aprender de ustedes. Acá no los conozco a todos, pero escuché que hay de distintos clubes y siempre está bueno escuchar otras realidades. Me toca a mí los primeros 20 minutos, después va a seguir Darío y Sergio dijo todo lo que van a estar pasando durante la mañana. Y si desean después lo podemos hacer preguntas o durante la mañana y durante la tarde retomar algún tipo de tema. La charla que se me ocurrió para empezar a tener algunos disparadores y que se lleven, la titulé ¿Qué, cuándo, cómo y por qué en la enseñanza del rugby? Sabrán, y los que no me conocen, voy en este tema, me toca ser investigador, siendo investigador gané becas acá, afuera. El gran tema es enseñanza del rugby. A mí básicamente lo que me ocupa es la enseñanza del rugby. En esta enseñanza del rugby, la posibilidad de ustedes de contarle algunas cosas de qué nos está pasando el día de hoy. Yo tenía una idea que por suerte y de a poquito, acá voy a ser bastante crítico, no había datos. El rugby en general no tiene datos. Bueno, unos datos que circularon el año pasado en el informe de rugby infantil de la URBA, me daba esta idea que tengo de que cada vez hay menos chicos jugando al rugby.
¿sí? Entonces me dice, no, sos un tirabombas, algo que está mal. No, no. El dato oficial, y además acá podemos hablar mucho, Facu Vidal, que se vino desde Tucumán y conoce el tema. Acá hay un gris, el rugby tiene un gris, ese gris significa que a veces se anotan, a veces no se anotan, a veces son los datos, no son los datos, pero vamos a suponer, mi hipótesis es, avalada por los números, no es que esté totalmente ido, es que hay cada vez menos chicos jugando al rugby. Si hay menos chicos jugando al rugby, fíjense que en Argentina, pre-pandemia, porque después la excusa, vieron que yo dije que hoy siempre hay excusas, era la pandemia, y hoy, al menos, esto estaría indicando que de 50, no importa, hay menos chicos jugando. De esos menos chicos jugando, indicaría que 12.000, casi 13.000 chicos en los últimos 5 años de rugby infantil en Argentina estarían dejando de jugar. Los no competitivos, la Unión Argentina de Rugby plantea como no competitivos, divididos por uniones, me da a mí mi lugar de foco, que es la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, que si nosotros analizamos los 3 más grandes, ¿sí? El NOA, Litoral y creo que Pampeana o entre 3 uniones recién llegan a la cantidad de URBA, es decir que fíjense la magnitud de jugadores que tienen URBA, pero al menos en URBA 13.000, esto es lo declarado o lo escrito, 13.777. La URBA durante los últimos años está dando, y esta es el alerta, 13.000 años. Esto es todo que me interesaba mostrarlo, sobre todo si después se va a grabar, porque esta data no sale y no se muestra. Y no se muestra que, por ejemplo, porque hay un mundial, sube la cantidad de chicos. ¿Vieron cuando dijeron no? Porque si la difusión, esta es el fundamento real de que si hay mundial, sube la cantidad de chicos. Es para hablar en una reunión con dirigentes o con sponsors, digan, pongan plata. ¿Por qué? Porque después de que pase esto, suben. Ahora, del último mundial ahora, los números están bajando. En virtud de lo que estaba bajando, me pasó que publicamos un estudio en pandemia con 302, me busqué la forma de encontrar 302 entrenadores de Argentina, de 18 uniones de rugby. Dentro de esas uniones de rugby busqué cuáles son las causas de abandono. Dentro de las causas de abandono hay básicamente 2. La primera es el vínculo. Los chicos se están yendo de los clubes, esto que empezamos a hablar hoy con Martín, por cómo se relacionan y se vinculan con los jugadores. Eso es parte de la enseñanza. Y encima, cuando enseñan el contacto. Hoy es mi otro foco de investigación, no me toca acá. Si buscan los simposios publicados nuestros del año pasado, yo el año pasado hablé de contacto y la evolución del contacto. Y publicamos cosas de contacto. Bueno, hoy vengo a traerle algunas cosas del vínculo de la enseñanza. Estos 2 nos da que el 69% de los chicos que dejan el rugby lo dejan en base a esto. Por eso para mí es tan importante la enseñanza, formar el entrenador en la enseñanza. No tanto en el contenido técnico únicamente, sino en la enseñanza. Esto tiene 4 o 5 años, hace 4 o 5 años que estoy trabajando con esto, por eso está tan desarrollado, pero la hipótesis es que hay una deficiente enseñanza en el rugby infantil. No se está enseñando bien, lo dicen los números, no lo digo yo, y se están yendo, con lo cual hay prácticas aburridas. Bien, un gran tema y me interesaba como revisar esto. Tenemos entrenadores que no planifican. Anoche estábamos en el curso UAR, curso 2, UAR, y hay entrenadores que les cuesta planificar. Hay baja implementación de un programa integral. Los clubes no tienen un programa integral. Se va a hablar hoy de gestión, se va a hablar de psicología, se va a hablar de otras áreas, pero un programa integral, al menos a 4 años, de que los clubes y los dirigentes y los permitan coordinadores que trabajen y sean condescendientes con su laburo de 4 años, no hay. Hay insuficientes métodos. Voy a hablar algo que escribimos con Darío ya hace 2 años, un poco de cómo enseñar. Por supuesto hay desconocimiento. Hay malas formas de enseñar. Hay entrenadores que dicen, Sergio, dale con él, ¡pum! Taclean 1 versus 1 en el siglo XXI. Todavía sigue pasando. ¿Por qué? Porque hace como 6 años escribimos que los entrenadores replican como fueron entrenados.
Ese es el viejo paradigma. Replican, yo tuve a Pochola Silva, crack en los tilos, y el que pasaba por Pochola, no eras profe, no eras entrenador, eras solamente entrenador. ¿Qué ibas a hacer? El método Pochola. Pero Pochola había uno. Número 8, Pumas, Vincha. No había otro. Poca didáctica, va de la mano, hay poca didáctica, es la forma en la que pueden enseñar. Y después, bueno, vamos directamente a qué tipo de efectos. Esto es lo que nos está pasando en los clubes. Los entrenadores no se mantienen en el tiempo. Hay un gran tema con respecto a que vos necesitas al menos 2 o 3 años de tener por lo menos grupos a cargos. Bueno, dentro de esta trama tan grande está la causa de los abandonos. Hay pocos entrenadores. A mí me toca ahora trabajar en un club en Rosario y estamos haciendo un seguimiento de cuántos entrenadores dejaron de ser entrenadores. Esos datos no están. Estamos enfocados solamente en jugadores y no en cuántos entrenadores tenemos y por qué se fueron. ¿Bien? Bien. Y por supuesto, en virtud de esto, aumento de lesiones y dicen menor nivel de juego. Dicho esto, hoy nos está pasando en Argentina, que hay una mezcla. Sí. No te quiero interrumpir, perdón. Me parece un par de factores más. Hay más, no es que son los únicos. Pero había que agruparlos. Uno muy importante que en Cava, sí, en los últimos 10 años, disminuyó el 50% de la tasa de natalidad. Bien, sí. Ese es un dato no menor. Lo vimos este año nosotros en colonias de vacaciones. Bueno, está bueno. Mirá. Y es 2025. El 2025 es real, lo que dice él es que cada vez hay menos chicos. Y hay menos, y disminuyó el índice de natalidad, es decir, de acá a 10 años va a haber menos chicos. ¿Eso para volverse loco? No. Pero tampoco para poder por excusa. Bueno, como hay menos chicos, tengo menos chicos en los clubes. No. ¿Y la competencia con el fútbol? Y la gran competencia en el fútbol, ya que lo decís Martín y lo tomo, y está bueno. Ayer hablaba con la gente de la UAR que me había preguntado algunas cosas de esta y yo les decía lo siguiente. Muchos chicos se fueron, sobre todo cuando Argentina sale campeón, se va del rugby, se van al fútbol. Entonces yo me fui a las escuelitas de fútbol para ver cómo los recibían. Tenían dos grandes problemas, me dijeron ellos, fui a varias. En la Ciudad de La Plata hay 45.000 jugadores de infantiles que terminan 13 años. Después vieron que en La Plata hay un club y el otro que acompaña, pero bueno, van ahí y después pueden llegar a primera o no, era una broma, pero si a los 13 años no sos el pequeño Messi, tenés que abandonar. Entonces, cuando fui al fútbol a escuchar de nuevo qué dicen los entrenadores de fútbol, los entrenadores de fútbol decían que primero no estaban preparados para recibir lo que yo les mostré del Mundial de Rugby y les pasó al fútbol, explotó. Cayeron chicos que no habían jugado en su vida, pero iban. Y el segundo tema es que casi todos los que iban querían ser Dibu Martínez. Y es otro problema. Ellos tenían un arco. Entonces tengo 20 pibes nuevos para un arco. No pueden jugar los 21 restantes. ¿Qué hacen? ¿Qué hago? Tengo un arco. No es que juego de defensor y tengo 4 jugadores más 2 defensores. Tienen un problema. Entonces ellos creen que era un problema, pero ellos creían que iba a durar muy poquito. Entonces yo paré la oreja. Si para poquito, vuelven al club. Para decirle a los entrenadores de rugby tan desesperados, se me fueron al fútbol. No puedes hacer nada, porque la maquinaria del fútbol nos invade. Tranqui, vuelve. Entonces, si va a volver, ¿cuánto te preparaste vos? ¿Y cuántas cosas nuevas en el club le diste para cambiar tu didáctica, para cambiar tus materiales, para cambiar tu disponibilidad? O tu gestión, como nos van a decir después. Pero las tomo porque seguramente cuando le demos la vuelta de tuerca, la tasa de natalidad va a tener que estar. Dicho eso, esto lo voy a saltear rápido porque me interesa un poco mostrar los métodos. Hoy Argentina tiene un gran problema en cuanto al rugby infantil. En cuanto a los contextos, en cuanto a los formatos, hay mucha mezcla, sobre todo en menores de 13 años. Es un problema, la etapa prejuvenil en las provincias están muy bien desarrollados. En otras provincias, en la provincia de Buenos Aires o en la urba, está mal desarrollado. Después, si quieren, hablamos sobre eso. Voy a saltear un poquito. ¿Qué perfil tenemos? Porque quiero llegar un poco al foco del día de hoy. ¿Qué perfil tenemos? Entrenadores. Acá hay un lindo que recomiendo, que es la tesis de maestría de Darío. Hizo un trabajo muy interesante. Hay algunos datos acá, otros son datos de tesis doctoral mía, pero
Hay algunas cosas similares que es en cuanto al perfil de los entrenadores, que está bueno saberlo. ¿Cuánto tiempo hace que, qué edad tienen? ¿Para qué? Para después cuando necesito más entrenadores ver dónde voy a buscar. No es solamente una convocatoria, sino qué edades, qué motivaciones, si están calificados o no. Sabrán algunos o no que esta unión no te obliga, el rugby no te obliga a ser entrenador. No tenés que tener un certificado. En otros deportes, si no tenés el certificado, no puedes estar a cargo de chicos. Bien, dentro de ese entrenador están formas de aprendizaje. El entrenador tiene la posibilidad de cuestiones formales, que podría ser todo el sistema de la UAR, de la URBA, de la World Rugby. Lo informal, que en definitiva a veces nosotros somos parte de lo informal. Las academias son parte de lo informal. Y después está lo no formal. La no formal es como una charla suelta, una charla... Bueno, son 3 fuentes que los entrenadores tienen para... esas 3 fuentes son las 3 fuentes que los entrenadores tienen para aprender. ¿Hay más preferidas o no? En general, esto era importante como dato, solamente en algunos entrenadores, por lo menos los que preguntamos, valora la formación. Ese es otro problema, no la valoran. No, ¿para qué voy a hacer ese curso? Lo que dicen ahí yo ya lo sé. Acá hay un tema también para trabajar en cuanto a la formación de cada uno de los entrenadores. Y ahora que veo a las chicas, está el rol de la mujer. Está apareciendo, por suerte, que cada vez haya más chicas, primero jugadoras que vengan a jugar y después mamás que empiezan a tomar roles importantísimos. También para por lo menos prestar atención y estudiar. Esta es la parte un poco donde quería llegar. Cuando enseñamos, acá hay un bagaje que nosotros queremos darle de teoría, no es para volverlos locos ni cargarlos con teoría, pero nosotros, a partir de estas teorías, es decir que no las voy a nombrar, pero realmente existen, nosotros podemos encontrar 4 enfoques y 3 variables. Las variables que está bueno que se puedan llevar, al menos en los minutos que me tocan hablar a mí, es que cuando ustedes están a cargo de los chicos, tengan en cuenta 3 grandes cosas. La progresión de los contenidos, es decir, hacer cada vez más difíciles, ese es un buen punto dentro de los entrenadores. El segundo es cómo armamos los entrenamientos, cómo hacemos el diseño de las tareas. Y tercero, el tipo de comunicación. Durante el día de hoy van a escuchar distintos expositores que hablen de la forma en la que tenemos que hablarle a la persona, al jugador, al niño de cristal 2025. Cómo hablarle para que no se enoje, cómo hablarle si lo exigimos, cómo hablar, pero de alguna forma vieron que era una causa de abandono, que es el vínculo. Es clave, y si no hagan alguna lectura en sus clubes, que la división que tiene mucha cantidad de chicos, en general tiene muy buena forma con los chicos, muy buenos vínculos con los chicos, muy buenos tipos de comunicación, que no siempre es hablada, hay veces que es gestual, hay veces que tiene su modo, y después lo que yo aprendí con el tiempo es que tampoco hay una y la mejor. Hay varias. Inclusive, si me preguntan como entrenadores, ¿cuál sería, podrías hablar de un solo tipo? No, me gusta que tengan varias, porque además los grupos van cambiando y los chicos van cambiando y los objetivos van cambiando. Pero por lo menos, para que ustedes identifiquen y lo trabajen en sus clubes, esas 3 variables. Y ahora, un repaso muy rápido, pero para empezar a pensar cuando uno está siendo entrenador. Nosotros podemos usar distintos modelos como entrenador. Un primer modelo sería el tradicional. El modelo tradicional en general está enfocado en una técnica, en general descontextualizado, repite, en general repite, intenta automatizar y tiene por supuesto una comunicación unidireccional. Es decir, hablo yo. No, se callan, chicos se callan, hablo yo. Y hoy saben que eso es complejo. Bien, eso sería un modelo tradicional. ¿Y a qué voy con esto? Que de los 4 que voy a nombrar, no hay uno mejor, sino que lo que hay que intentar es por lo menos crecer en el conocimiento de cada uno de los 4 para ver después cuál necesitamos. Yo siempre me imaginé que nuestra carrera, primero como nuestra carrera como profe y después como entrenador, yo tengo una mochila. Esta charla, esto, un libro, lo que sea, voy cargando la mochila. Y cuando llego y me encuentro con el grupo, tengo un lío.
tengo un problema. Bueno, empiezo a sacar. ¿Me sirve esta hacha? No. ¿Me sirve este destornillador? No. ¿Me sirve? Empiezo a sacar. Seguramente, si la mochila es grande, encuentre la herramienta para llevar adelante el inconveniente. ¿Sí? Bien, modelo tradicional. Un segundo modelo estructuralista, basada básicamente en lógica interna del juego. Sugerencia, lean un trabajo del profesor Erimbaue o del profesor Rufino, que trabaja en la lógica interna, la praxiología para los que son profes, que hablan de la lógica interna del juego. ¿Cómo es ahí? Hay un problema, generamos un problema con los chicos, después lo llevamos a la práctica y después paramos y lo analizamos. Eso es un poco lo que sería el modelo estructuralista. E intentamos hacer juegos modificados. Ahí abajo, toda esta información y la de todo el día la van a recibir por mail. Así que por favor, síganos en Instagram y anótense. Con esas dos cosas les van a estar llegando la información. Hay autores. Después cuando reciban esto van a ver qué autores de qué año si necesitan ampliar la información. Tercero y anteúltimo, el modelo comprensivo. Esto en general hoy se utiliza mucho, que comienza con juegos reducidos, uno como entrenador comienza con juegos reducidos, se enfatiza mucho la toma de decisiones y se busca que haya juegos antes de la técnica. Jugamos, hacemos un 10 versus 10, paso por arriba de la cabeza, qué sé yo, y después voy y genero la mejora de la técnica con un juego. Y después vuelvo al juego y voy haciendo, eso sería el modelo comprensivo. También autores ahí abajo. Este muchachito, a mí me tocó ir a Inglaterra a estudiar este lugar, es Bunker y Almond, que en realidad hacen la TGFU, creo que acá en el INEF y en el ICEFI creo que los profes son muy fanáticos de este modelo. Y el último es el modelo constructivista. El modelo constructivista tiene que ver con búsqueda, ¿sí? Complejo. No quiero hablar de cuestiones muy generales porque a veces aparece el contacto. Y el contacto es el gran limitante para mí para ver qué modelo utilizamos. Pero en este modelo podría haber búsqueda de descubrimiento, hay una reflexión tras el error, es decir, ¿se te puede caer la pelota? Sí, bueno, ¿por qué se te cayó la pelota? No, porque no puse bien las manos. Perfecto, en la próxima ya sabés qué tenés que hacer. Es decir, hay preguntas del entrenador. Y en general, nos pasó anoche, ahora que lo veo mucho que nos pasó anoche, las preguntas del entrenador deberían ser abiertas. Y acá voy al 2025. Deberían ser abiertas. ¿A qué digo con ser abiertas? Que no respondan con sí o con no. Si yo le pregunto, ¿pusiste bien las manos? Sí. Esa es una pregunta cerrada. La sugerencia sería, ¿cómo pusiste la mano? ¿De qué otra forma pondrían las manos? ¿Se entiende? Si los jugadores o las jugadoras hayan dicho sí o no, esa pregunta es cerrada. Lo que se propone hoy es que el entrenador haga preguntas abiertas. Nota al pie. Si el entrenador está incómodo o escuché esto y lo intento hacer y no me sale, rápidamente vuelve al inicio. Esto lo hemos comprobado. Rápidamente vuelvo a no me muevo del tradicional. Cállense, ustedes acá, ustedes allá, vayan, vengan. Donde el entrenador en su instrucción maneja el entrenamiento. ¿Por qué? Y los pibes se me descocaron, no quiero decir ninguna palabra porque está grabado, ¿no? Pero los pibes se me fueron por cualquier lugar. Sí, es un juego. Sí, los chicos van para adelante. Sí, hay uno que está haciendo algo que no corresponde. Bien. Bueno, comparativo para que lo vean. Algunas sugerencias para que se lleven. Algunas cosas para que se lleven. Pablito, recién te reconozco. ¿Todo bien? Bien. Bien, algunas cuestiones, al menos que se lleven a la enseñanza o lo que yo sugiero, teniendo en cuenta los autores que nombramos y algún paraguas teórico. Primero, seleccionar contenidos. Esto es muy importante. A veces se bajan desde el club, a veces se planifican. En general, es importante seleccionar contenidos que podrían bajar de la UAR, podrían bajar de la URBA, pero esta de nuevo, nota al pie, sugerencia. ¿Dónde salen los contenidos? ¿Dónde les parece que sale? ¿De dónde salen los objetivos para trabajar? Básicamente del juego. Básicamente del juego. O sea, si tienen que seleccionar, selecciónenlo desde el juego. Hola, Marquitos. Después reorganizarlos. Reorganizarlos es lo que hoy UAR habla de priorizarlos.
qué pongo primero, cuáles son los importantes, pero es necesario reorganizarlos. ¿Qué es lo que ustedes van a proponer primero en sus enseñanzas? Luego, planificar secuencias en dos sentidos. La secuencia es de más simple a más complejo. A veces la simpleza o la complejidad la da el tiempo, el espacio, la cantidad de materiales, ¿sí? Y la otra secuencia es cada vez más complicado. El tiempo no me refiero solamente a la distancia con él, sino a veces en 30 segundos cuántos pases hago, en 20 segundos cuántos pases hago, etc. Consideren diferentes estrategias. ¿Sí? Ser flexible, un poco acá es ser flexible, que no significa en Argentina, bueno, andá a ver qué te sale. Ser flexible significaría considerar que quizás anoche, vuelvo anoche porque lo tengo casi no dormí, me la pasé yendo y viniendo viajando. Tengo la estrategia de voy a planificar 4 ejercicios y resulta que cuando llegué, por X razón, hice 2. ¿No puedo dormir? ¿Está mal? No. Tengo que acomodar y buscar otra estrategia. Incluyan evaluar. Hagan algún tipo de evaluaciones. No siempre físicas. A veces los profes tenemos como que siempre a veces hay que evaluar asistencias, a veces hay que evaluar las respuestas, a veces hay que evaluar el gesto, a veces hay que... Pero incluyan evaluar. Incluso los propios feedback. Terminó la sesión, che, ¿qué les parece? ¿Hicimos esto bien? ¿Hicimos esto mal? ¿Sí? No es solamente una repetición de tirar ejercicios. Anteúltima, bueno, era la imprevista. Entonces, como les dije anteriormente, consideremos la progresión de los contenidos, el diseño, que es cómo vamos a planificar, insisto, porque fue una de las causas de abandono con la que empezamos temprano la presentación. Necesitamos sí o sí planificar. ¿Y qué tipo de comunicación? Estudien y vean qué tipo de comunicación nosotros teníamos. Dentro de las conclusiones prefiero, antes de las preguntas, agradecer. ¿Sí? Agradecer, por supuesto, estos espacios que nos generan crecimiento. Es 2 de las personas que pasaron, allá está Pablito también, pasó la turca, es de la Universidad de La Plata, donde hoy nosotros estamos desarrollándonos. Por supuesto, al instituto que nos ha prestado, todos los compañeros del grupo de estudios que, insisto, sigue siendo abierto y gratuito, como este evento, con la posibilidad solamente de difundir, que lo lleven a sus clubes, que lo lleven a donde tengan ganas, incluso revisando el canal de YouTube. Hasta ahí. ¿Preguntas? Así libero y pasa Darío. Dale. Juan, una curiosidad que tú Dale. En un momento mencionaste que los entrenadores no se sostienen en el tiempo. Sí. ¿Hasta dónde llega tu apreciación respecto de algunos argumentos de por qué sucede esto? ¿No? ¿Cómo es que pasa esto? ¿Qué condiciones hay por las cuales los entrenadores no se quedan en el club? Te voy a dar mi apreciación. ¿Sí? No te puedo dar el estudio porque todavía no nos da el tiempo ni la vida porque me gustaría estudiarlo. Yo entiendo que primero no es una tarea grata ser entrenador. El inicio. Después cuando uno es entrenador no se va más. Pero el inicio no es grato. ¿Por qué? Porque los chicos, en general, no es la escuela, que en la escuela te ponen nota. Los chicos están yendo a un lugar donde al principio no van porque les gusta, lo llevan a los chicos. Entonces, a partir de eso, me parece que una forma que no se mantiene en el tiempo es que los entrenadores, cuando los convocamos desde los clubes, no les damos las herramientas. Los tiramos un poquito a la jungla. Bueno, ¿vieron? Che, ¿tenés un rato? Sí, vení, acá tenés la M10. Y salís a buscar la M10, ¿qué me pasa? Ahora, si le dimos la herramienta de cómo escuchar a los chicos, qué planificación le podemos dar, qué devoluciones le podemos hacer, qué tipo de ejercicios puedo hacer, o sea, me voy con 5 o 6 herramientas, más algunas psicológicas, hoy van a venir también psicólogos que nos pueden dar una punta. Bueno, ya no es lo mismo, ya por lo menos los chicos me van a escuchar. ¿Bien? Después creo que hay un dato no menor, que los clubes no acompañan el desarrollo de ese entrenador.
Como son tareas, en general en Argentina, amateur, los clubes no se preocupan, esto lo he hablado con los dirigentes, por eso lo digo en voz alta, pero no se preocupan por cuidar nuestros cuidadores. No se preocupan por decirle, che, gracias por venir, a fin de año venite a un asado y la gorra del club. Ah, bueno, el club me cuida. ¿Quién está el año que viene? Todos te levantan la mano. Ahora, che, tenés que venir temprano. Che, se te están yendo los pibes. Che, se lastimó uno, ¿quién llamo? Che, ¿quién está el año que viene? No, este es el último año. Yo cada vez lo escucho más. Este es el último año. Entonces, ¿cuánto cuidamos nosotros a nuestros entrenadores? También para mí es un desafío. Y después una tercera pata sería los jugadores. Que eso los jugadores no lo podemos modificar. ¿Por qué? Y porque el jugador tiene ganas de jugar. Y el jugador entonces, no, yo no vengo más porque a mí me pasa algo martes y jueves que es, hoy tackle, como si fuese, la verdad, si haces tackle como corresponde y una sesión de tackle, a la tercera sesión no tenés ningún jugador. Pero los chicos te dicen, hoy tackle, ¿no? Hoy no hay tackle, no vengo, es aburrido, o no hay competencia. Facu incluso después, en un break está bueno que hable, que tiene mucha experiencia, la competencia, lo que se genera en la competencia. Pero es un mix. Si me preguntás, te puedo dar una sola respuesta, no me atrevería, pero sí creo que tiene que ver con la formación, con el cuidado de los clubes, con las herramientas que nosotros le demos, e insisto, cómo el club hace una planificación. En mi caso, cuando yo he coordinado en algunas instituciones, nosotros tenemos un plan estratégico de recurso humano para preguntarle, Sergio, vos en 2 años, ¿qué querés hacer? No, yo quiero entrenar la primera. Yo no te digo ni bien ni mal, anoto. Porque después, hoy hablaba con Martín, hay egos. No, a mí si no me dan la primera, yo no estoy. Está lleno de eso. No, pará, vos sos muy bueno. Vieron que el paradigma es al revés. Se dicen que el mejor entrenador debería estar con los chicos. En general, todos los clubes que están ustedes seguros, el mejor quiere ir a agarrar la primera. Y hay que cambiar esa idea. Ahora, vuelvo para atrás. Quizás haya personas formadas para niños, haya personas formadas para juveniles, haya personas para primera y haya gente que no le dé. Sin embargo, alguien en el club, a mi visión, en una visión estratégica de recursos humanos, se puede decir, ¿a qué aspirás? Y en 2 años a la primera. Y Martín también, y él también. Bueno, ya como líder puedo decir, ok, fíjate, bueno, acelerá. No, mirá, para vos no. Pero como nadie dice que no, porque si se va él, se va. Yo creo, confío mucho en la gente. Si la gente tiene claro para dónde vamos, qué es lo que buscamos. Pero es solamente una opinión. Bueno, Darío Saluzzi, profe, sobre todo buena gente, así que adelante. Juan, gracias por las palabras. Primero, aplauso para la primera charla bueno, que hemos tenido hoy. No sé cómo cambiarla. A la otra, te la cambio. Sí, retomo lo que decía Juan, no de la buena persona que soy, todo eso y todo eso, sino que esto que están viendo acá empezó hace unos 9 años, no, 8,
Nos cruzamos en el profesorado. Él saliendo y yo entrando, yo ya daba clases acá. ¿Sí? Bueno, y ahí empezamos. Nos conocíamos de mucho tiempo antes, cuando, y los viejos me van a entender, cuando acá se hacían las capacitaciones de la UAR, viernes, sábado y domingo, con una traducción que no era simultánea. Supongamos, Juan hablaba en francés y yo traducía al castellano, y así estábamos 3 días enteros acá al lado, en el CENAR, con Saizet, con Antonin. Yo debía tener la edad, ahí está, la edad que tienen ustedes acá. Digo ustedes porque acá lo voy a remarcar. Hay alumnos del ICEFI y hay alumnos del Romero Brest. Lamentablemente han sido alumnos míos. No puedo con esto, Gonza. No, se escucha bárbaro, me dice Héctor. Ahí me está ayudando Juan. Listo, ya está. Primeras líneas. Primeras líneas. Con lo cual, también cuento esta historia porque hay alumnos acá que están empezando su recorrido. Y ahí nos encontramos y empezamos. Y cuando se desató la pandemia, me entra un mensaje: vamos a hacer un grupo de estudio. Vamos, dale. Y vamos a hacer un simposio virtual. Sí. Sí, ¿por qué no escribimos un libro juntos? Que por ahí apareció. ¿Y por qué no hacemos los dos grupos, el otro grupo de estudio, algún que otro viaje? Se fueron sumando gente, bueno, pero se lo mostramos a los más jóvenes porque eso se puede llegar a hacer. Es simplemente planteárselo. También habló de mi maestría. Bueno, hay que nombrarlo. Acá está Héctor Colombo, regente académico del Romero Brest, que tuvo la ardua tarea de corregir mi tesis de maestría. Así que sobreviviste, Héctor. Perfecto. Y Juan planteó algo del doctorado y sí, lo estamos como encaminando. Pero vamos a meternos en esta charla de hoy y van a ver que va de la mano. No nos pusimos de acuerdo con Juan, de lo que él planteó y de lo que yo planteo. Yo voy a hablar de la formación del jugador a largo plazo, pero tratar de llevar la teoría a la práctica, que es algo que me encanta. A mí la macroplanificación me encanta. Me gusta estar en la cancha, pero planificar a largo plazo es algo que me gusta mucho. He estado en varios clubes, actualmente estoy en Matreros, y en todos los clubes que estuve surge, bueno, sí, tenemos que formar a los jugadores. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué gran trabajo está haciendo los primos, como decimos nosotros? Los primos. Claro, le decimos Matreros, soy de citas. Soy de citas. Bueno, se agradece, voy a transmitirlo al club. Pero ¿cómo lo llevamos al llano? Entonces, vamos a empezar a ordenar un poco las ideas. Tenemos que formar el jugador. Ok, ¿qué jugador tenemos? Primero, el diagnóstico. ¿Qué jugador queremos tener? Tenemos que pensarlo. Tenemos que planificarlo. ¿Quién va a llevar adelante esa planificación? Sí, van a decir, bueno, los entrenadores. Ok, perfecto, puede ser. Primer diagnóstico. Presten atención, la cuenta es macro. ¿Sí? No lo hice finamente. Un jugador que entra en M17 hasta que llega a menor 19, 15 años, un promedio de 2 a 3 entrenamientos por semana, 8 a 12 estímulos mensuales, 10 entrenamientos por mes, por 10 meses, 100 estímulos. En 15 años, 1.500 entrenamientos. Y tenemos jugadores que llegan con carencias. Tenemos que analizar qué es lo que nos está pasando. Entonces, continuamos con el diagnóstico. Y tenemos dos grandes variables para analizar acá. Entrenadores. ¿Qué formación tienen? ¿Dónde se formaron? Llegamos a tener entrenadores, en el rugby infantil por lo menos, que no han jugado al rugby. ¿Sí? En otros deportes creo que no te pasa. Nosotros sí lo tenemos eso. Conocimiento del juego. Juan hacía una división que me encantó. Sos entrenador con muchas capacidades para el rugby infantil, rugby juvenil o plantel superior. No todos estamos para todo. Yo no podría entrenar los 3/4, los backs, los que están afuera del scrum. Señalo los más peques, que son alumnos míos. Yo no podría entrenar los backs de un plantel superior. Inclusive de una menor 19, menor 17,
y me tendría que capacitar. Entonces no estamos todos listos para entrenar cualquier equipo. ¿Qué pedagogía voy a tener y voy a desarrollar? Y el manejo de las relaciones personales. No es lo mismo entrenar M8, M14, M19, un plantel superior. Cada jugador es un mundo. Jugadores, experiencias deportivas propias, edad madurativa, ¿sí? Edad cronológica, edad deportiva, educación física colegial. ¿Qué realidad tienen esos colegios con los cuales nutren a nuestros clubes? Yo, por ejemplo, estoy en Matreros ahora. La educación física de los colegios, de los jugadores de Matreros, no se asemeja a lo de los colegios de la zona norte. No tienen atletismo, no tienen rugby, con suerte juegan al handball, ¿sí? Con lo cual tenemos mucho trabajo por delante. Realidad familiar, lo tengo que tener en cuenta. ¿Cómo se compone el núcleo familiar de la mayoría de los jugadores de mi club? No es lo mismo para todos. Y voy a volver a poner un ejemplo de Matreros. En Matreros tenés gente con un alto nivel económico y gente que viene en colectivo al club. Son realidades distintas. Entonces, cuando vos le vas a hablar a un chico, tenés que ver a dónde va a ir apuntada esa pregunta. ¿Cómo estás? Bueno, no es lo mismo. Todos pueden tener problemas. Y la realidad del club en esa composición sociodemográfica. De vuelta, no es lo mismo un club del oeste, un club de zona norte, un club de zona sur, capital, va cambiando. Entonces, te agrego una, Darío. Dale. ¿Dónde viven en la zona, si viven en departamento o en casa? Ni que hablar, ni que hablar. Y aparte el que vive en casa ha pasado la pandemia con un jardín. El que vive en un departamento pasó la pandemia dentro de un departamento de 2 ambientes, 3 ambientes. Hay muchas realidades a tener en cuenta. Y ya que hicimos la pandemia, les aclaro que la pandemia todavía nos ha dejado un montón de efectos colaterales. Bien, macroplanificación, pensar más allá del día de hoy. Y entonces, yo lo que propongo es que haya un plan, un master plan, que tiene que ser un proyecto del club, no de una persona, sin nombres propios. El proyecto es del club. Después yo le voy a poner los nombres de esas personas que lo van a llevar adelante. Todo el club tiene que estar alineado y tiene que perdurar en el tiempo. No puede ser un proyecto que cuando cambia la subcomisión de rugby, vuela todo ese proyecto y arranco otro nuevo. Me tengo que quedar con lo bueno que tenía el proyecto viejo o continuar ese proyecto modificándolo. Esta es una línea de tiempo que el rugby tiene, donde empieza a aparecer, acá tenemos infantiles, este nuevo año que nos encuentra, infantiles de M6 a M12, aparece la categoría prejuvenil, que no estaba antes hasta menores de 14 eran infantiles, ¿sí? Podríamos determinar juveniles de M16 a M22, dependiendo qué club. Los clubes de primera B para abajo, la menores de 22, no existe, y primera A tampoco existe la menor de 22. Los clubes de top 12 sí tienen esas menores de 22 que con muchos jugadores. Y después puse M19 en adelante porque los clubes de primera B, una vez que se terminó las juveniles, subís al plantel superior. No tenés tiempo de acomodarte en una menor de 22 y jugar con gente de tu nivel y pasaste a jugar a lo mejor en la intermedia de tu club, en la preintermedia de tu club, con jugadores que te llevan 10 años, pero empezaste a convivir también con jugadores que te llevan 10 años. Un montón de aspectos a tener en cuenta, pero nosotros nos vamos a centrar en la planificación. Este cuadro es de World Rugby y de WAR, donde muestra todo el proceso que puede vivir un jugador. Yo lo pongo porque me parece interesante y aparte pone siempre lo que hace el entrenador y lo que hace el jugador, que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta y cómo cada etapa se va viviendo de una manera distinta para el jugador y para el entrenador. Y entonces hay que empezar a trazar un plan. Esta idea es personal, cada uno puede tener una mirada distinta,
pero lo bueno para mí es intentar llevar la teoría al campo. Bien, diagnóstico general. Primero, espacios y materiales del club, porque queremos armar una macro planificación del juego, queremos jugadores formados, no tenemos espacios para entrenarlos y no tenemos los materiales adecuados. Cantidad de jugadores, cantidad de entrenadores y la planificación in situ. Muy bien. Materiales, espacios y materiales. Canchas y gimnasios en condiciones. Agarremos las canchas de entrenamiento de todos los clubes de la urba en este momento, después de media temporada, las heladas, las lluvias. Afortunadamente la urba se apiadó una vez y suspendió la fecha de infantiles y juveniles. Hubiésemos jugado con los clubes inundados, rompiendo todas las canchas. Gimnasio, ¿tengo adecuado? ¿Tengo un lugar techado para entrenar? Hoy hay muchos clubes planificando su cancha sintético, aunque sea para entrenar. San Fernando la acaba de inaugurar. Paso el chivo. Espacios para día de lluvia, pero no solamente el gimnasio o un lugar techado. ¿Hay una sala de video? No, verá, no se junten en la sala de veteranos porque se juntan los veteranos. No, hay reunión del plantel superior. Esperá, ¿dónde junto la menor 19? No, suspendamos el entrenamiento. ¿Cómo que suspendemos el entrenamiento? Si acostumbramos a los jugadores a suspender por día de lluvia, plan de lluvia, plan de barro, hay que pensarlo. Pelotas, escudos, conos, bolsa, tacle. ¿Querés marcar la cancha? ¿Cuántos conos tenés? 8 para 60 jugadores. Listo, se acabó la teoría. Se pasa mal la pelota. Veamos las pelotas. Una es la del try de Pascual a los Junior Springbok, la otra es el try de Campos a los ingleses y la otra puede ser el try que le hicimos a Francia en el 87 cuando le ganamos en Vélez. Continuamos. ¿Sí? ¿Tengo escudos? No, no hay escudo. ¿Hay bolsa de tackle? No, no hay bolsa. Bueno, entonces, hidratación. Una vez Ale Torres, preparador físico, está ahora en Manuel Belgrano, pasó por muchos clubes, se tomó el tiempo de calcular cuánto perdíamos en la hidratación con los bidones de agua. 5 entrenamientos al año. Tomó el tiempo por un entrenamiento, multiplicó, ahora tenemos las botellas, por suerte. Bien, acá, cantidad de jugadores, va de la mano de lo que contaba Juan en su trabajo de investigación. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos realmente tenemos? No cuántos te guitarrean los clubes, ¿sí? Que después sobra comida en el tercer tiempo. Ese es el problema. ¿Cuántos queremos tener? ¿Cuántos nos gustaría tener? ¿Cuántos podemos contener? Yo te lo digo, a mí en Materiales me encantaría tener 400 jugadores. ¿Los puedo contener o los Bien. ¿Cuántos jugadores dejamos de tener y por qué se fueron? Hay que analizarlo eso en el diagnóstico. ¿Cuántos son nuevos y por qué llegaron esos jugadores? Alguien lo tiene que estar pensando. No puede pasar sin pena ni gloria ese dato. Muy bien. Vamos con los entrenadores. Motor del rugby. Número de entrenadores. ¿Cuántos tenemos? Siempre se necesitan más entrenadores. En el trabajo de investigación de la maestría, que habla del perfil del entrenador, uno de los datos que me llamó la atención era: los clubes chicos necesitaban más entrenadores. Los clubes de mediana cantidad de jugadores necesitaban más entrenadores. Los clubes de primera A y top 12 necesitan más entrenadores. Todo el tiempo se necesitan manos. Y pienso en la pregunta que hizo Héctor y la respuesta de Juan, y yo coincido. Les pedimos un montón de cosas a entrenadores que arrancaron a las 7 de la mañana a trabajar, salieron del trabajo a las corridas, pasaron por su casa, levantaron el bolso, levantaron a los chicos juveniles, infantiles, llegaron al club y empezaron a solucionar inconvenientes. Entonces, estos entrenadores los tenés que cuidar, los tenés que contener, porque a veces también tienen sus problemas personales. Los tenés que capacitar y formar. Algunos son ávidos de recibir esa capacitación y otros se te plantan y te dicen: ¿a mí qué me vas a enseñar? Yo que entrené la primera, ok, perfecto. Vos tenés mucho conocimiento de rugby, yo te voy a enseñar cómo bajar ese conocimiento. ¿Tiene que haber capacitación externa de la URBA? Sí, tiene que haberla. En este caso, URBA o de la unión que corresponda, pero tiene que haber una capacitación interna.
Porque la Unión hace una bajada de línea general y yo la tengo que adaptar a la realidad de mi propio club. Este es el 7º club en el que trabajo. No hay un club igual al otro. Hay clubes parecidos. Las realidades son varias. Sí. 5 minutos. Bien. Perfecto. Planificación. Área de rugby, área de preparación física, área psicológica. No hace falta decir que con el fin de semana que hemos tenido en el rugby de la urba, esto ha cobrado mayor importancia. ¿Sí? Y yo le sumo el área nutricional, que podría quedar englobada en realidad el área médica. Todos tienen que trabajar mancomunados, tiene que haber una subcomisión de rugby que coordine esa actividad con coordinadores de área. Estamos hablando del ideal, después lo bajamos a la realidad. Entonces, comisión del club, subcomisión de rugby y una subcomisión de los 3 niveles que tiene el rugby. Y los puse en paralelo porque no hay una que sea más importante que la otra. Uno me puede decir, y la de superior es la más importante, es la inmediata. Juveniles, tenemos que preparar los jugadores para la superior. Infantiles, tenemos que preparar los jugadores para juveniles. Bueno, entonces no hay una que sea más importante. Y cada una de las 3 áreas tiene que tener un referente. Cosa de que pueda transmitir cuáles son las necesidades. Porque los que están en superior no tienen ni idea de lo que pasa en infantiles. Y los que pasan en infantiles tampoco saben lo que pasa en superior. Lo único que sabemos de infantiles que pasa en superior son los resultados que pueda haber de los partidos. Pero ¿qué se necesita? ¿Cómo estamos entrenando? Tiene que ser un proyecto mancomunado de club. Entonces, yo planteo plan a 12 años, 3 bloques de 4 años o ciclos olímpicos con una planificación anual que tiene que tener su plan semestral, que cada semestre tiene que tener planes mensuales, cada mes tiene que tener su plan semanal y tiene que haber un entrenamiento diario. Tenemos que ayudar al entrenador que aunque sea vaya en el auto diciendo, bueno, hoy tengo la estación de tackle con la M9, me voy a focalizar. Y no que lleguen y que nos pasa todavía, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué habíamos hecho? Pero es entendible porque están focalizados en otros aspectos los entrenadores. No estamos hablando del entrenador rentado, estamos hablando del entrenador amateur. Entonces, yo armo este ciclo así, pero porque yo lo veo de esa manera. A lo mejor si voy a trabajar, pongo un club en el que nunca trabajé, me voy a Areco Rugby a trabajar, a lo mejor lo tengo que armar de otra manera porque no me dan los números para armarlo así. Pero yo decidí armarlo en 4 bloques grandes. Fíjense que acá aparece M20, M21, cuando en realidad la gran mayoría de los 91 clubes de la urba, una vez que estás en menor 19, sos plantel superior. Ok, pero ¿sabés cómo lo veo yo? Es que los tenés que seguir entrenando desde acá, desde mentalmente, como jugadores juveniles. Porque el jugador juvenil que subió al plantel superior está ingresando a la universidad, a lo mejor se está yendo a vivir solo, se sienta a comer al lado de uno que tiene 30 años, que está con una realidad familiar, que tiene hijos, ¿sí? Lo tiene que acompañar. Cada vez pasa menos igual, ¿eh? Sí, bueno, ese es otro problemita que vamos a tener en unos años. Agéndenlo, por favor, porque lo vamos a tener. Los jardines maternales e infantiles de Cava y de provincia tienen muy baja matrícula. Y también tenés jugadores, perdón. Más jugadores de plantel superior. No, jugadores de plantel superior que son más jóvenes. Puede ver gente de 30 y pico de años, es raro. Sí, pero igual hay un montón, por lo menos primera B, A y top 12, no para de haber equipos, jugadores de plantel superior que se quedan, No, pero Bien, entonces, plan anual de 10 a 12 meses, 2 bloques de 6 meses, 4 semanas de entrenamiento. Y a mí me gusta ver estas cosas. En un mes de entrenamiento tengo 4 semanas, 3 entrenamientos semanales. Esto quedó mal. 2 horas por entrenamiento, 6 horas semanales. Tengo 24 horas en la semana que tengo que estar pensando qué voy a entrenar con esos jugadores. Y acá yo presento modelos de entrenamiento, como yo los divido, para que el entrenador tenga hasta el modelo de planificación, bueno, 3 bloques de 40 minutos. Mirá, lo trabajás de esta manera, 3 bloques de 12 minutos por cada bloque de 40 minutos. Yo en los clubes que he trabajado, y ahora que estoy trabajando en Matreros, trabajo de esta manera. 3 bloques de 30 minutos para cada una de las categorías infantiles.
basándome en los principios del juego, los mismos principios del juego que nos presentó Ray Williams allá en el libro de 1976, ¿sí? Son los mismos principios, solamente que los vamos entrenando de otra manera, ¿sí? Y en cada principio le voy poniendo qué técnica hay que trabajar. Y ya en la parte final de esto, aparecen los objetivos por categoría. Yo trabajo con objetivos por categoría. Yo sé lo que tiene que hacer la M9, M10, M11, M12, lo tengo armado, ¿sí? Pero también tengo que tener claro que tengo que tener la planificación por niveles. ¿Por qué? Y porque me permite entrenar la menores de 14 que le acaban de llegar 5 chicos que nunca jugaron al rugby. No les puedo pedir que tengan el mismo nivel de entrenamiento que los que vienen juntos desde mi 8. Entonces, tengo cuáles son los objetivos que quiero lograr en esa categoría, ¿sí? Tengo también la planificación por niveles. Acá Caloy haciendo un chiste de rugby. Y tengo los niveles de enseñanza que en realidad daría para una charla, ¿sí? Estos niveles de enseñanza la URBA los plantea y la UAR los tiene ahora hace un montón de años. Y en la formación de entrenadores, para ir terminando, continua, individual, externa e interna, por niveles. Entonces yo les muestro algo que hago con Matreros y que hice en Manuel Belgrano. Objetivos anuales, los que le pido a los entrenadores que trabajen todo el año. En los 3 estímulos semanales que tengo en Matreros tienen que estar estos objetivos anuales. ¿Cuál es el tercer estímulo de la M6, M7? La entrada en calor del sábado. Esa media hora es un entrenamiento más. Objetivos mensuales. Acá lo veo a Josema, que es entrenador de Manuel Belgrano. Yo lo hice en Manuel Belgrano, esto también, ¿sí? Entonces, cada mes tengo un objetivo mensual que se vuelve a repetir en la segunda parte del año. De esa manera, yo me voy asegurando que el entrenador tenga claro qué tiene que trabajar y qué focalizar en cada momento del año. La teoría tiene que acompañar a la práctica. Antes muchos entrenadores éramos empíricos. Yo cuando empecé no había teoría. No había curso de capacitación. La teoría acompaña a la práctica. Ahora, la práctica acompaña a la teoría. Si yo solamente me dedico a dar teoría no sirve y pongo esta foto porque es muy raro que juguemos en la nieve. Igual en los sábados se está viendo helada. A modo de conclusión, debe ser un proyecto a largo plazo con diferentes periodos cortos y medianos de planificación, sin descuidar el día a día, pensando en las necesidades de nuestro club y de cada una de las categorías. Material de consulta y simplemente agradecerles por su tiempo. Muchas gracias.